Cándido, cuando quieras. Bien, bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación que me ha cursado la organización del curso para, digamos, de manera pertinaz volver a estar presente aquí en los cursos de verano de Torres. Yo voy también a intentar, y no lo conseguiré, lo mismo que no lo ha conseguido Juan Torres, ceñirme a los 10 minutos. Y lo primero que quería decir es que estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan y por lo tanto yo intentaré aportar otra visión. Una parte relacionada con la Unión Europea y otra parte relacionada con lo que a mi juicio habría que hacer en España para intentar que no se vuelva a reproducir esta hecatombe sociolaboral, que significa el que irremisiblemente vamos avanzando a finales de este año a los 6 millones de parados. Primero, y en ratificación a relaciones internacionales, en relación con esa correlación que se dice forzada entre evolución de los salarios, empleo, etcétera, ¿no? En España, que afortunadamente tenemos una realidad muy rica, muy diversa, podemos comprobar cómo. Podría utilizar el ejemplo de Andalucía, pero prefiero utilizar el ejemplo de otra comunidad autónoma, de dos comunidades autónomas uniprovinciales, Murcia y Navarra, ¿no? Si fuera verdad todo lo que se dice, que ha refutado de una manera tan brillante Juan, la comunidad autónoma de mayor nivel de paro de España sería Navarra, o sería el País Vasco. Son las comunidades autónomas donde el nivel de salarios está por encima de la media nacional. Y en sentido contrario, la comunidad autónoma de menor nivel de paro sería Murcia. En Murcia el nivel de paro está muy por encima de la media nacional y el nivel de salarios está en no menos de 11 puntos por debajo de la media nacional. En Navarra, el último dato que puedo retener, los salarios están el 6 o el 7% por encima de la media nacional y el nivel de paro pues estará en el 12, el 13% cuando estamos, o el 14% cuando estamos en el 25%. ¿No? Digo, para asentar esa idea que me parece que es fundamental. El segundo elemento es la desvinculación clara de las reformas laborales en relación con la creación de empleo. ¿Por qué? Porque en España, que hay unidad de normas en el mercado laboral, las normas laborales son exactamente las mismas en Navarra, en Murcia, en Andalucía, etcétera. Hay otras diferencias, por ejemplo, en Navarra hay autonomía fiscal y probablemente eso tenga peso, pero no las normas laborales. O en Navarra el tejido productivo está mucho más equilibrado. En Navarra se hizo pues, una revolución a favor de la industrialización, que se pasó de una comunidad autónoma rural a una comunidad autónoma con una gran potencialidad industrial y luego con un salto en términos de calidad también de la propia agricultura. Nosotros tenemos por aquí algunos pueblos, como puede ser el caso de García, Bermad, que personas de los pueblos de aquí de Jaén han ido allí y han traído aquí, y lo hacen tan bien como los navarros, pues cultivos que en este momento son muy competitivos a nivel internacional, ¿no? El otro elemento que quería comentar es también una referencia a nivel internacional. Si fuera verdad todo aquello que se dice, y si fuera verdad que ahondando en la flexibilidad laboral y en la desregulación es como se resuelven los problemas del paro, la catástrofe que también padece Irlanda no se hubiera producido. Porque en la situación previa a la crisis, cuando se hablaba cuál es uno de los países del mundo donde mayor y mejores negocios se pueden hacer, se mencionaba Irlanda. ¿Cuál es el país paradigma de las rigideces? España. Y ambos países nos hemos pegado una bofetada de pronóstico reservado. ¿Cuál es el nexo de unión? La burbuja inmobiliaria. Es decir, cuando uno tiene que buscar una razón por el cual se ha producido una destrucción tan brutal de empleo en Irlanda y en España, encuentras un nexo común, la burbuja inmobiliaria, es decir, nuestro modelo de crecimiento. ¿Qué es lo que habría que hacer hacia el futuro? Aquí yo voy a introducir una matización desde una persona menos conocedora de ese entorno respecto a lo que decía Juan. Respecto al futuro, yo creo que habría que llegar a la siguiente conclusión. El futuro ya no es como era. Es decir, como nosotros podíamos preconizar el futuro, eso ya no va a volver.
¿Qué elementos que habría que resolver en nuestro país? Hay que resolver otros, indudablemente, pero yo voy a mencionar tres que están además interrelacionados. Tamaño medio de las empresas. Nosotros en España el 26% del total de la población laboral la tenemos encuadrada en empresas de más de 250 trabajadores, porque tengan una idea. En el Reino Unido esa cifra es el 48%. En empresas de más de 250 trabajadores está el 48% de la plantilla. De manera tal que yo creo que tenemos 20 puntos de mayor riesgo laboral que el Reino Unido. De hecho, por lo menos hasta el año 2010, mientras que las grandes empresas aguantaron a trancas y barrancas las plantillas globales en nuestro país, el gran problema se produjo en la pequeña empresa. En la pequeña empresa se perdieron el 80% del total de empleos que se perdieron en nuestro país entre el 2008 y el año 2010. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema de tamaño medio de las empresas que tendríamos que resolver. ¿Por qué? Porque creo que se ha definido ya un hábitat en el cual va a ser muy difícil que sobrevivan las pequeñas empresas en nuestro país en las condiciones actuales. El hábitat ha cambiado de una manera radical y para siempre. ¿En qué dimensión? La dimensión del recurso al crédito. La bancarización de las cajas de ahorro trae como consecuencia un cambio de escenario total e irreversible respecto al acceso al crédito. La accesibilidad y el precio del dinero va a cambiar. El dinero va a ser mucho más inaccesible y los créditos van a ser en general caros. Y nuestras empresas todas, no solo las grandes, sino las pequeñas, viven a crédito. Pero esas no tienen masa crítica para tener una cierta autonomía en la financiación. Por lo tanto, el tamaño medio de las empresas, a mi juicio, es uno de los elementos que deberíamos de ir modificando. Y luego el otro tema está en la energía. El gran problema de falta de competitividad o de problemas de competitividad que tiene el tejido productivo en nuestro país tiene mucho más que ver con que en España el precio de la energía es de los más caros de Europa, aunque digan lo contrario las eléctricas, de manera tal que el gran diferencial no son los costos laborales ni Cristo que lo fundó. El gran diferencial es el precio de la energía. Y la energía también va a ser cara. De manera tal que o ahorramos en energía y somos mucho más eficientes, nosotros despilfarramos mucho en términos energéticos y tenemos una dependencia energética brutal, y aumentamos el tamaño medio de las empresas, o creo que vamos a tener gravísimos problemas. ¿Qué es lo que provoca la política del gobierno? Agravar los problemas que tenemos. Por ejemplo, la reforma laboral tiene como medida estrella para la contratación el establecimiento de un contrato súper subvencionado a través de la referencia a la prestación económica por desempleo que le queda al trabajador para empresas de menos de 50 trabajadores. De manera tal que el gobierno está incentivando, a mi juicio, el que en España el tamaño medio de las empresas sea reducido. Y en ese sentido creo efectivamente que se anda en dirección contraria. Luego hay decisiones, yo utilicé una vez una expresión que trabajan como un carnicero poco cualificado, porque un carnicero puede ser bien calificado y lo puede hacer mejor. Desde luego no trabajan con cirugía fina, como decía Juan, ¿no? Decisiones que se llevan por delante inversiones de recursos en áreas estratégicas fundamentales en nuestro país. Voy a poner un ejemplo. Se ha tomado la determinación de imponer un recorte indiscriminado por tierra, mar y aire en las partidas que se transfieren a las universidades. Programas de investigación que llevan 8 años en desarrollo y que están en proceso de maduración, con el recorte que hay previsto hasta el 2014, caerán a plomo y volveremos a la situación tecnológica de hace 15 años. Por lo tanto, trabajan en dirección contraria. ¿Porque están equivocados? No, yo tengo mi versión. Yo creo que se está aprovechando de manera inmoral la crisis económica para hacer un cambio dentro, digamos, de lo que es nuestro modelo social, laboral, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, con la reforma laboral, el gobierno lo que hace es desentenderse realmente el problema del paro. Con la reforma laboral, el gobierno lo que hace es, se desentiende del problema del paro y a continuación le dice a los empresarios, aquí tenéis, el problema del paro es solo vuestro
vuestro y solo vuestro. Yo se lo he dicho al máximo representante de la patronal española. Y le dije, ¿y sabéis lo que os han dado? Un garrote, aunque suene muy duro, para que podáis recortar indiscriminadamente derechos y salarios. Y muchos empresarios españoles que no creen en esa manera de concebir la competitividad de una empresa no van a saber qué hacer con el garrote. Vosotros que necesitáis dinero, lo que os dan es un garrote. Y, bueno, en esa situación estamos. Para concluir, yo creo que todo esto tiene una directísima relación a su vez también con Europa. Luego en el coloquio, si puedo, lo desarrollaré. ¿Por qué? Porque, sin ningún género de duda, lo que pasaba hace 40 años ya no pasa en ningún país del mundo. Hace 40 años se superponía más o menos exactamente la capacidad de regulación del poder político e institucional con la economía, porque era economía real. Con la financiarización de la economía se ha independizado de los poderes institucionales. De manera que la economía global, por eso yo me adhiero de manera entusiasta a toda la conferencia inaugural de Mayor Zaragoza y sobre todo al concepto de democracia global. O volvemos a recuperar una simetría entre la actuación de la economía y la actuación de los poderes políticos e institucionales y eso no lo vamos a poder resolver. Y claro, estamos en una situación en Europa en la que se está produciendo un aumento muy serio del nacionalismo. Una enfermedad muy grave, muy grave. Hay veces que los políticos o la política es censurable porque se aleja excesivamente de los ciudadanos. Pero a veces también es censurable que se acerque tanto a los ciudadanos a través de lo que dicen las encuestas que no se haga lo que se debe hacer. Y con esto quiero concluir. Que la señora canciller del gobierno alemán diga, ¿cómo le explico yo al pueblo alemán que tenemos que poner dinero para rescatar a las entidades financieras españolas? Eso es acercarse muy mucho al sentimiento del pueblo alemán. Claro, es que lo que tendría que aplicar es la pedagogía, porque lo que le tendría que decir al pueblo alemán es que lo que ocurre en las entidades financieras españolas tiene mucho que ver con las estrategias de los bancos alemanes. De manera tal que los bancos alemanes colocaron aquí ingentes cantidades de dinero porque les era muy rentable e inflaron la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, este es el elemento, es decir, recuperar simetría entre la capacidad de actuación del poder económico financiero y las instituciones es algo fundamental. Y eso te lleva a otra conclusión, que es discutir sobre qué quiere ser de mayor Europa. Europa en el año 1950 era el 20% de la población mundial. 100 años después, en el año 2050, será el 7 o el 8% de la población mundial. ¿Nosotros qué teníamos que aportar al concierto de las naciones? Nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo democrático, que por cierto es difícilmente exportable en términos del despilfarro energético. Eso sí lo tenemos que corregir. Pero hay otros elementos que son muy valorables, que además están indisociablemente unidos a la democracia, que es la dimensión social. Bueno, o Europa hace lo que debe hacer en contribución a la economía mundial, o el planeta entero estará sometido a una bipolaridad. Estados Unidos, hoy está Obama, pero otras veces hay políticos de distinta naturaleza, a la bipolaridad. Estados Unidos, China. Y esa bipolaridad, en un caso es democracia representativa más dictadura de la economía del mercado, y en el otro caso es dictadura política más dictadura de economía del mercado.